Ya lo hemos mencionado durante toda la tarde, la autoridad sanitaria decretó cuarentena total en toda la región metropolitana a partir de este sábado a las 5 de la mañana para hablar de la delicada situación que vive nuestro país a raíz de la pandemia. Nos acompaña Eduardo Tovar, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctor Tovar, bienvenido a las 24 horas, ¿cómo le va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el equipo de Canal 24. Doctor, a ver, los niveles, los números de hoy día ahorran cualquier comentario, más de 7.000 casos, los últimos 2, 3 semanas, realmente impresionante. A ver, ¿surten efecto a su juicio las cuarentenas? Porque muchos las han puesto en duda. Incluso le preguntaban al ministro París si es que a un año de la pandemia las cuarentenas siguen surtiendo, siguen siendo la mejor herramienta. ¿Cómo lo ve usted? Nunca son la mejor herramienta, pero es una de las herramientas que tenemos todos los estados para reducir la movilidad y la transmisión viral intensa. Han tenido que recurrir a intensas cuarentenas. Ahora veíamos en la noticia de qué manera esto se está expandiendo nuevamente en Alemania, en Francia, en Italia. Y progresivamente nosotros también, en el marco de lamentablemente una bastante creciente, prácticamente tercera ola que tenemos a nivel nacional, que tiene muy tensionado el sistema de camas críticas y donde obviamente hay que echar a mano a todas las medidas. Hay que recordar que la mayor parte de la información que se van obteniendo de esta experiencia del manejo de la pandemia en los diversos países no es ciencia dura, no. De manera que es necesario analizar la experiencia en los países y probablemente el análisis profundo va a venir más adelante, donde se va a poder aislar el impacto de diversas medidas, porque obviamente es difícil aislar el Doctor. impacto de la cuarentena de otras cosas que se ven. Sin embargo, el llamado es urgente a reducir la movilidad Sí. y la transmisión comunitaria, y fundamental no solo decretar la cuarentena, sino aplicar intensas medidas de supervisión y de adherencia de la población para que éstas puedan surgir el efecto que queremos, que es reducir la movilidad, con ello reducir la transmisión viral y con eso hacer caer dramáticamente, ojalá de aquí a 2 semanas, la cantidad de casos, que son finalmente lo que una porción de ellos llegan graves a los hospitales. Sí, doctor Tovar, hace un rato en conversación aquí en Canal 24 Horas, la ex ministra de Salud, Elia Molina, señalaba que la cuarentena o esta cuarentena total en la región metropolitana llega tarde. ¿Cree usted que llega tarde? Varias sociedades científicas, incluyendo nuestra Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ya hace varias semanas estábamos tratando de alertar y hacer el llamado a la autoridad para tratar de ir intensificando las medidas. Digamos, la sensación de la mayor parte de los expertos, del mundo más bien de la epidemiología y la salud pública, va en esa dirección. Nosotros como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva más bien vemos el destino final de cuando ya tenemos muchos pacientes graves, que es las unidades de cuidado intensivo saturadas, todos los sistemas públicos y privados haciendo esfuerzos intensos de tratar de dar respuesta a ello, con un personal cada vez más cansado y con las dificultades que implica tener más camas críticas, digamos. Así que a todos nos hubiera gustado que esto tal vez llegara un poco antes, pero ahora lo importante es adherir intensamente a estas medidas y lograr que efectivamente bajemos la movilidad y podamos de aquí a 10, 14 días ya ver un efecto real. Eso está por verse porque tenemos regiones como la Octava, el Gran Concepción u otras áreas de nuestro país que hemos visto que pese a cuarentenas prolongadas, el efecto no es tan potente como vimos en las cuarentenas del año pasado. Así que, pero es una de las medidas que tenemos para echar a mano para tratar de evitar que finalmente colapse nuestro sistema hospitalario y de camas críticas. Doctor, aquí obviamente que como nunca ha ocurrido quizás en marzo, cuando se propusieron las elecciones del 26 de abril para el 25 de octubre del año pasado, marzo del año pasado, se cruza lo sanitario con lo político. Obviamente aquí le han dicho al gobierno, a ver, el lunes 29 de marzo, como tope máximo, se decide si que se hacen o no las elecciones, 2 semanas antes tiene que ser un poco el plazo. ¿Cree usted que ya esta decisión, los números que estamos viendo, ponen en serias dudas las elecciones del 10 y 11 de abril? Sin lugar a dudas, ahí se empiezan a mezclar variables sanitarias con elementos más de decisión del gobierno, del Congreso, sobre todo, que esto es algo que no solo puede decir Pero el si fuera por gobierno, lo sino sanitario. si fuera por lo sanitario, lo más probable es que de aquí al lunes, o de aquí a una semana, o 10 o 14 días, vamos a estar en el mejor de los escenarios igual, pero más probablemente peor, con más pacientes críticos, con más saturación. Entonces, si uno tomara la variable sanitaria única, sin lugar a dudas, la recomendación de los expertos va a ir en la línea de postergar las elecciones, porque con una elevada transmisión viral, estamos llegando alrededor de 10% de positividad en las muestras de PCR,
efectivamente que mucha gente esté en la fila, que eso sea prolongado, que tengamos muchos vocales que todavía no están vacunados. Sin lugar a duda puede ser diferente que tener la elección 3 meses después, con 5 o 6 millones más de chilenos vacunados, con todos los vocales vacunados con 2 dosis y 2 semanas después de las 2 dosis, en un escenario de menos transmisión viral. Sin lugar a duda, desde el punto de vista sanitario, puede que en junio sea un escenario bastante mejor que el que estamos viviendo hoy. Sí, porque usted pone la fecha de junio porque también dentro de cuando uno conversa por interno no decir con autoridades, pero con quienes se manejan en el mundo político, ven, por ejemplo, la segunda vuelta de gobernadores, que es la primera semana de mayo, como una posibilidad que se pueda postergar, quizás si uno va mirando fecha en el caso de que se tuviera que postergar. ¿Usted cree que si es que se llegase a postergar, mínimo para junio, ni pensar en mayo? No, yo diría que, o sea, si se va a postergar, yo creo que lo prudente es por 3 meses por lo menos, digamos. Suena razonable, digamos, de darnos un salto, y si hay unas elecciones programadas para junio, al menos está la alternativa de ver cómo vamos a estar. Es muy probable, si la población adhiere y si seguimos las recomendaciones conocidas por toda la comunidad, que de aquí a 10, 14, 21 días quebremos la curva de casos, pero hay que recordar que la ocupación de camas críticas va 2 semanas después de ello. Entonces la situación, todo abril probablemente va a ser muy intensa en el mundo de los cuidados intensivos, y recién en mayo vamos a empezar a vislumbrar una disminución de casos de pacientes graves. Así que, y esperamos también, los expertos así lo sugieren, que desde mediados de abril podríamos ya ver un impacto más significativo de la vacunación, que parece estar viéndose algo incipientemente en los adultos mayores, pero la situación de hoy es adultos más bien jóvenes, con pocos factores de riesgo, principalmente obesos, que son los que están llegando muy graves a nuestras unidades. ¿Estamos cerca, doctor, porque fue conversación también durante el primer gran brote, el famoso dilema de la última cama? ¿Eso todavía no es tema hoy? Aquí cuando uno empieza a saturar el sistema sanitario, efectivamente llega un momento en que no tiene mucha capacidad de respuesta y se te empiezan a quedar pacientes en ventilación mecánica en los sistemas de urgencia. Eso es un poco, obviamente, de riesgo, pero además, como todos los días vamos viendo que algunas camas vamos metiendo más al sistema, uno, como comillas, le empieza a perder el miedo. Pero es una realidad que es tangible. Ya tenemos mucho más pacientes ventilados de los que ventilamos en el peor momento del año pasado, y la capacidad real de seguir introduciendo camas críticas al sistema es cada vez más limitada, digamos. Todos los hospitales, clínicas de Santiago, de regiones, están haciendo el máximo esfuerzo, pero como entenderá la comunidad, esto no es solo de máquinas, ni de ventiladores, ni de camas, sino sobre todo de personal capacitado para que esos pacientes reciban la atención digna. Así, y justamente el llamado que ha hecho la autoridad, perdón, doctor, bajar la transmisión. Sí, justamente el llamado que ha hecho la autoridad. Hoy día escuchamos al doctor Duñac de cómo la convocatoria que se ha hecho en diferentes centros hospitalarios, en diferentes regiones, a especialistas de todo tipo, el área médica, incluso algunos especialistas que estaban en áreas administrativas, llevarlos obviamente a atender público, a atender pacientes. En algunas regiones llega casi un 30% el nivel de licencias médicas. Ese está siendo un foco tan importante como el de falta de camas, lo que quizás no se vio en el primer gran brote, que era la falta de manos, entre comillas, y manos especializadas, no llegar y cualquiera. Evidentemente, aquí hay que considerar que los pacientes graves con COVID que llegan al ventilador mecánico, en los grandes estudios que ya contamos a nivel global, lamentablemente en los mejores centros, en estudios multicéntricos en Francia o en España, tienen mortalidad en el rango entre 25 y 40% al mes de hospitalización, o sea, un grupo que mantiene una elevada mortalidad. Si a ese grupo de pacientes los vamos a llevar a la UCI y los vamos a ventilar para darle una chance real de sobrevivir, porque después vienen todas las complicaciones posteriores que puede tener un paciente que desarrolla COVID, tenemos que hacerlo por personal lo más capacitado posible. Evidentemente, en la medida que vamos convocando personal menos experto o más alejado del mundo de cuidados intensivos, la situación se nos complica y requiere mucho mayor sistemas de supervisión, de aseguramiento de la calidad, porque esto evidentemente no es solo ponerle un tubo y un ventilador a los pacientes, sino que muchísimo más, y todo un equipo de trabajo interprofesional que logra obtener resultados comparables en el país con grandes centros internacionales. Doctor Tovar, hoy día el gobierno anunció dentro del balance una serie de medidas en torno a las fronteras, al único aeropuerto en nuestro país que sigue abierto, que es el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Se endurecieron medidas, sobre todo quienes vienen, por ejemplo, de Brasil. ¿Cree usted que sencillamente, o siendo más directo, debiese cerrarse el aeropuerto, cerrar las fronteras, sobre todo desde países como el tema de la variante brasileña, la variante británica? ¿Debiese cerrarse el aeropuerto?
Evidentemente, hemos ido llegando tarde con algunas medidas, así como tú me preguntas el tema de la cuarentena, y que muchos grupos de expertos pensaban que podía haber sido bastante antes que ahora, ya prácticamente a fines de marzo. La situación también con la reducción del ingreso de eventuales variantes desde otros países de la región es un tema que nos preocupa intensamente, porque todos sabemos que la variante, ya se ha descrito que varias de ellas pueden transmitir más el virus y eventualmente algunas de ellas pueden generar cuadros más graves, y eventualmente, esperemos que no, algunas de ellas podrían tener a mediano o largo plazo que hicieran más complejo la labor de algunas de las vacunas que se han diseñado. Así que todo lo que hagamos por reducir el ingreso de nuevas variantes es importante, y fortalecer nuestro sistema de búsqueda de variantes, no solo con una muestra mínima de pacientes que están que se están testeando a nivel del aeropuerto internacional, sino tratar de saber si parte de lo que estamos viendo el día de hoy, de saturación de pacientes críticos jóvenes, tiene o no que ver con que ya tenemos variantes circulando en nuestra comunidad, y ese es un dato que lamentablemente al día de hoy no sabemos a ciencia cierta. Así, doctor, que si usted me pregunta a mí desde el punto de vista sanitario, hay que hacer todas las medidas que estén a la mano. Eso puede significar cerrar, pero también es que todos hagan una cuarentena efectiva de al menos 14 días, independiente de la PCR que tengan. Entonces, así evidentemente tú haces dobles mecanismos de chequeo para que no se nos ingresen pacientes asintomáticos con nuevas variantes. Doctor Tovar, le cito nuevamente la entrevista hace un rato de la ex ministra de Salud, Elia Molina. Ella ponía en duda que alcancemos la inmunidad de rebaño a fines de junio, ese 80% de población vacunada. ¿Usted cree que se alcanzará esa famosa inmunidad desde su especialidad, obviamente? Los intensivistas, no, sin lugar a dudas, no somos los expertos en vacunación. No, por eso le pregunto desde su óptica intensiva, que quizás no es la más indicada para esto. Sí, yo creo que el proceso de vacunación en general ha sido bastante exitoso, al menos de la cantidad de cobertura que hemos visto comparando con otros países del mundo. Eso sin lugar a dudas ha sido una fortaleza durante este año, y hay que seguir con la misma fuerza, porque efectivamente hay que pensar que los expertos dicen que la inmunidad de rebaño se alcanza recién, ojalá, sobre el 70% y hasta el 80% de la población vacunada, y eso significa vacunar a 12 millones de chilenos con las 2 dosis y que pasen 2 semanas después de ello. Entonces, todo abril, todo mayo y todo junio vamos a tener un intenso proceso de vacunación, y si seguimos con el ritmo que tenemos ahora, eventualmente podría alcanzarse. Yo creo que ahí se han ido cumpliendo un poco las metas y los ritmos que se han propuesto, así que tenemos esperanza en ello. Y esperemos que ello no se vea complicado, ya sea durante este año o a posteridad, con los surgimientos de nuevas variantes. Recordar a ese punto otro tema, es que el control final de la pandemia va a pasar porque todos los países logren controlar esto, porque si mantenemos países sin vacunación y con surgimiento permanente de nuevas variantes que nos generen conflicto, va a ser un problema que nos puede perpetuar mucho más de lo que todos queremos el fenómeno pandemia. O sea, ayer lo conversamos, por ejemplo, doctor Tovar, con el doctor Alexis Calergis, y él nos decía, claro, en el sentido podemos vacunarlos a todos, o el 80% de la población, pero si seguimos hablando de la variante brasileña, la variante británica, no se toman las medidas, los países fronterizos tampoco no vacunan a toda su población, vamos a estar en esta situación un buen rato. O sea, la mascarilla y todas las medidas, pese a que estemos todos vacunados o el 80%, van a permanecer un buen rato. Sí, y eso nos recuerda que vivimos en comunidad, que la solución de la pandemia no pasa por lo que uno haga como un esfuerzo individual, sino con un esfuerzo colectivo, donde tiene que sumarse toda la comunidad, y escuchar el aporte de los diversos grupos de científicos que han trabajado a nivel nacional y mundial por tratar de generar nuevas alternativas de terapias o de vacunas o de estrategias de prevención. Y es fundamental no solo Chile, sino la región, el resto del mundo, porque finalmente la solución pasa por un esfuerzo global. Y en ese sentido, la mala distribución de las vacunas y otros temas de inequidad, obviamente que afectan ese plan. Doctor Eduardo Tovar, le agradecemos esta conversación en un día tan difícil, obviamente, con la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos. Lamentablemente, le agradecemos este espacio tan aclarativo con Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Pues un abrazo a todo el equipo y, por cierto, a todo el personal de salud que está en distintos puntos del frente dando lo mejor de su esfuerzo. Muchas gracias, doctor. Chao, chao.